Recientemente hemos oído hablar mucho sobre Warner Brothers, esta casa productora que al día de hoy es mucho más que una casa productora. Y unos grandotes como Netflix y como Paramount han ofertado miles, pero miles de dólares para adquirir esta casa productora, que es más que una casa productora. Vamos a repasar un poquito la historia de Warner Brothers, la historia de ese Hollywood incipiente y por qué es tan valioso y tan importante la Warner Brothers. Acompáñame. Ya va siendo hora. ¿De qué hablas? ¿De que nos juntemos? Imagínalo, Harry Potter con Transformers, Looney Tunes junto a Bob Esponja, un imperio de franquicias. ¿Y qué me vas a aportar tú? Si ya de por sí valgo más del doble que tú. Una cosa que sí debemos tener claro es que Warner Brothers es mucho más que una casa que hace películas. Y no solo Netflix levantó la mano, sino también Paramount lo hizo. Pero aquí la pregunta que queremos respondernos no es tanto quién lo va a acabar comprando, sino qué se está comprando. Porque Warner no es solo, como les digo, un estudio de películas, es una de las últimas puertas abiertas a ese pasado legendario de Hollywood. Pero además es una historia de resiliencia y de cómo se pudo ir ajustando a todos los cambios que ahorita también vamos a ver durante su historia. Si te gusta nuestro canal, por favor suscríbete. Si te gusta este video, dale like. Si quieres platicarlo, compartirlo con alguien, compártelo. Muchísimas gracias. A principios del siglo pasado, o sea, a principios del siglo XX, llegó un grupo de inmigrantes judíos muy pobres, llegaron a Estados Unidos, no tenían contactos, pero sí tenían muchísimas habilidades. Curiosamente, todos ellos venían de Europa del Este y curiosamente, todos ellos compartían la misma profesión. Todos se dedicaban a la industria del vestido, ya sea que fueran sastres o confeccionaban sombreros o tal vez abrigos, pero todos habían iniciado sus carreras en estos talleres de costura. Y esto, aunque ustedes no lo crean, va a ser importantísimo para poder crear una industria como Hollywood. Allí es como estas gentes, como un Louis B. Mayer, como un Zukor, como los hermanos Warner, como Fox, como todos ellos llegaron a los Estados Unidos y se toparon con una cuestión racista muy cruel. No podían entrar a clubes, no podían pertenecer, pero además la imagen de este norteamericano era todavía la imagen del WASP, de este hombre blanco protestante, anglosajón, y ellos no encajaban ese molde. Entonces fue cuando decidieron ellos crear su propio molde. ¿Por qué el que hayan venido de esta profesión de la sastrería y la confección de indumentarias fue importantísimo? Porque justamente en estos talleres todo está designado por etapas. Entonces tienes a los que hacen los patrones, después los que cortan las telas, después están los que hacen los acabados, los que ponen los botones. Y así fue como ellos construyeron esta industria del cine en Hollywood. A base de pequeños departamentos, quién hace los guiones, quién hace los vestuarios, quién hace el maquillaje, quién ilumina. Y si se fijan, es casi el modelo que usó Ford para sus primeros coches, este modelo T. Es esta producción por etapas que va creando una industria que va a escupir cientos de películas al año. Una vez creada esta industria, a principios del siglo XX, podemos decir que se dividió en tres etapas. La primera etapa se le conoce como el sistema de los moguls. Moguls, estos titanes, estos migrantes que fundaron los estudios, como es un Louis B. Mayer, como es un Adolph Zukor, como es Carl Laemmle, como es William Fox, como es Harry Cohn, como son los hermanos Warner. Es cuando ellos tenían el control total de lo que era no solo técnico, sino también creativo. Los contratos eran muy rígidos y casi ellos eran dueños de todo aquel que trabajara en la industria. I guess you all no doubt have heard. Después, más o menos de 1920 a 1940, va a surgir el Star System. Esto es porque muchos actores y directores quieren alzar la voz
y quieren ser parte del proceso creativo y no nada más unas personas más que cohabitan ahí. Quieren que sus nombres salgan en cartelera, quieren ser importantes y quieren, como les digo, tener lo que se conoce como un input en todo lo que es las filmaciones y la postproducción. Ahí tenemos una voz muy fuerte, por ejemplo, fue de Charlie Chaplin. Fue muy importante él en esta evolución. Ahora, el Star System no va a quitar al Mogul System, simplemente van a convivir, pero estos grandes moguls van a tener que hacerse un pequeño pasito para atrás. Y la tercera etapa empieza más o menos en la década de los 60s. Tiene que ver mucho que para entonces ya la televisión era una realidad. Y esta época sigue hasta la fecha, solo que ahora con streamings. Estas son las alianzas y los conglomerados. Esto es cuando varios de estos estudios de Hollywood empiezan a hacer alianzas con periódicos, con noticieros, con cadenas de televisión, con refresqueras, y ya no son esta industria aislada, sino forman parte de paquetes de un gran paraguas de proveedoras de contenido o proveedoras de servicios. Empiezan los parques temáticos de algunos de estos estudios también. Entonces, estos conglomerados en donde ya no va solo el estudio, va a ser muy importante porque hace que la industria sea todavía mucho más potente. ¿Y qué hay de los hermanos Warner? Bueno, pues ellos fundaron su primer estudio. El primer Warner Brothers fue en el año de 1923. Estos 4 hermanos, Harry, Albert, Sam y Jack. Jack va a ser uno de los últimos moguls. Ellos además en 1927 van a producir una película que fue un parteaguas, que se llamó The Jazz Singer. ¿Por qué? Porque en esta película es la primera vez que se sincroniza el sonido, o sea, el audio, la voz y demás, no solo la música, a la imagen. Y esto va a ser una gran revolución. You don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty and then, ow, ow, do it over again. Además, estos estudios Warner de esa época siempre se caracterizaban por abordar temas más sociales, no nada más un La La Land, sino los problemas que había en la sociedad. Warner era la que los abordaba. Entonces, ¿qué se está comprando cuando se compra Warner Brothers? Bueno, en primer lugar, el legado. El haber sido una de las primeras casas productoras de este Hollywood que apenas estaban haciendo. El segundo, su capacidad de adaptación. Primero, con lo que les acabo de platicar sobre la banda sonora, pero después también pudieron reinventarse cuando el sistema de los moguls cayó. Pudieron enfrentar la llegada de la televisión. Pudieron entrarle al auge más o menos en los 70s y en los 80s cuando aparecieron los blockbusters. Estas películas que vendían en taquilla millones y millones de dólares, ellos pudieron también atravesar esta época. Y ahorita, en la actualidad, han podido atravesar el streaming y la digitización. Ah, qué difícil. En lo que se refiere a su entrada a este sistema de alianzas y corporaciones, Warner también ha sido inteligentísimo. Se unió en un primer momento por ahí de los 90s a Time Inc. Company, que es obviamente la revista Time, pero todo lo que tiene que ver con sus outlets de noticias. Después hizo una alianza también con AOL, ahorita ya no se acuerdan, pero era uno de los primeros sistemas de Internet America Online. Después con AT&T, también este servicio telefónico, y hoy es parte de Warner Bros. And Discovery. Entonces, como vemos, ha sabido perfectamente bien jugar en todos los estadios. En lo que se refiere a contenido, Warner Bros. Definitivamente no está cojo. Tiene uno de los grandes franquicias que son todo lo que es el mundo de Harry Potter, todo lo que es el mundo del Señor de los Anillos, todo lo que es el mundo de Matrix, el mundo de Annabelle, tiene los cómics, tiene Batman, tiene Barbie. Todo esto también es propiedad de Warner, pero además es propietaria de HBO, por lo que estas grandes series que nos encantan, como en mi caso Succession, también es propiedad de Warner Brothers. Además que tiene CNN, el canal de noticias, TNT,
canal de películas, donde pasa todas sus películas, el canal de TBS, el Cartoon Network, en fin, todo esto es Warner Brothers. Y en lo personal, para mí, lo más importante de la Warner Brothers es que en 1942 produjo la maravillosa película de Casablanca. Porque, you know, Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Muchas gracias. Tal vez le conviniera desaparecer de Casablanca una temporada. Hay tropas de la Francia Libre en Brazzaville. Podría facilitarle un pasaje. ¿Con salvoconducto? Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos. Ese dinero podrá pagar nuestros gastos. ¿Nuestros? Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Te invito a leer mi más reciente novela, Gatsby antes de Gatsby. Esta es la precuela del Gran Gatsby de Fitzgerald. Es un ejercicio de imaginación, pero con una profunda investigación histórica de quién fuera o quién creemos que fue Gatsby antes de ser el Gran Gatsby. ¿De dónde viene? Es una historia de migración, es una historia de todas estas personas que formaron los Estados Unidos, es una historia también del nacimiento del capitalismo voraz, pero sobre todo es la historia de un hombre construyéndose, a veces con mentiras, a veces escondiéndose. Es una historia, no necesitas haber leído El Gran Gatsby para disfrutar de este libro. Ojalá lo goces y aquí abajo en la descripción te dejamos el link para poder comprarlo. Gracias.